Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Antes de comenzar, gracias a todos por vuestros comentarios y cariño. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Es el asesinato de una joven a manos del novio de su amiga, que buscaba tener con ella algo más que amistad. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. Y demás datos sobrantes en la causa a la pena única de 38 años. La Organización Mundial de la Salud define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Según especialistas en el tema, la violencia de género se configura como un mecanismo social, justificado por la tradición de que las mujeres han de estar sometidas a los hombres. Es quizás esta convicción lo que motivó las acciones de uno de los protagonistas de la historia que os relataré a continuación. Sucedió en Argentina, el sábado 11 de julio de 2009, en Villa del Carmen, una pequeña localidad con poco más de 1000 habitantes, en el departamento de Chacabuco, provincia de San Luis, ubicada en el centro oeste del país. En este entorno vivía Brenda Arias, junto a su padre Miguel Ángel Arias y su madre Elba Norma Garayalde, a quien todos conocían como la Negrita. Brenda tenía 19 años, trabajaba como peluquera. Era una chica dulce, solidaria e independiente, que según su madre, un día podía salir vestida como una princesa y al día siguiente se ponía unos pantalones de hombre o vestida de gaucho. Brenda amaba la libertad, el campo, montar a caballo y le encantaban los niños y los animales. Aunque no era amante de las labores del hogar, no tenía problemas en ayudar a su padre en el negocio de venta de comestibles, apoyando en todo lo que podía. Pero esta vida bucólica se vio interrumpida el sábado 11 de julio de 2009. Esa noche, al parecer, Brenda había decidido terminar con su novio, César Darío Albelo, y le había escrito una carta exponiéndole los motivos de su decisión. Su madre lo sabía y no estaba excesivamente preocupada. No era la primera vez que peleaban y después se volvían a juntar, por lo que no le pareció nada extraño cuando Brenda le dijo que iba a salir a comer algo y jugar al billar o pool con unos amigos en Coco, un local habitual del pueblo. Brenda salió de casa alrededor de las 9:30 de la noche, avisando que regresaría en 2 o 3 horas. La joven había acordado un encuentro con su amiga Carolina Pereira y su pareja Juan José Murúa, así que tomó su abrigo, las llaves y su móvil, besó a la Negrita y salió. Lejos estaba Elba de saber que esa sería la última vez que vería a su hija. Brenda fue caminando al lugar de la cita, pero al llegar el local estaba cerrado. Esa era una época en la que los casos de gripe A habían aumentado considerablemente y los locales nocturnos del pueblo recibían la orden de cerrar sus puertas para disminuir las posibilidades de contagio. Lo que pasó después, a ciencia cierta, nunca se supo. Se cree que habría decidido regresar a casa, ya que la última vez que se la vio fue en un cruce de la calle Rocha que queda en la vía hacia su residencia. Entretanto, en su casa, pasada la medianoche, sus padres estaban un poco intrigados. Brenda no había llegado, pero ciertamente no era extraño que retrasara su retorno a casa. Pero cerca de las 5 de la madrugada, Elba escuchó el sonar de su teléfono móvil. Al comprobarlo, era un mensaje en el que Brenda le decía que estaba en Tilizarao, que volvía por la tarde. Tilizarao es una ciudad vecina de Villa del Carmen, pero más grande y con más lugares comerciales y de entretenimiento.
Los padres de Brenda se inquietaron, pero era común que los jóvenes visitaran el lugar y Elba hasta pensó que tal vez se había reconciliado con su novio. Pero tenía una sensación extraña, algo en el mensaje no era normal. Con esa sensación que tienen las madres cuando sus hijos no están bien, los padres de Brenda esperaron a la tarde. Cuando llegó el autobús proveniente de Tilișău, César Darío, el novio, bajó del mismo, pero Brenda no. Los padres lo abordaron, pero el joven aseguraba que no había estado con la chica ni esa mañana ni durante la noche. Sin embargo, había rasguños en sus brazos. Ahora sí que los padres de Brenda estaban seguros de que algo le había sucedido y de inmediato acudieron a interponer la denuncia en la comisaría. Como ya hemos visto en muchos otros casos presentados aquí, la policía no estaba dispuesta a colaborar de entrada en la búsqueda de la joven. La conocida frase de «quédese tranquila, ya regresará» fue la primera respuesta. Pero la negrita no era alguien a quien se le pudiera ignorar fácilmente, y las autoridades se vieron forzadas a comenzar la investigación. Por supuesto, el primer sospechoso era César Darío, el novio despreciado de Brenda y sus arañazos en los brazos, que de entrada hacían suponer que podía haber sostenido una pelea con la joven, quien se habría defendido arañándolo. Las autoridades comenzaron a investigar e interrogaron a César, pero terminarían descartándolo, ya que pudo demostrar con diversos testigos que la noche de los hechos se encontraba en otra localidad y que las marcas en sus brazos eran el resultado de su trabajo, donde diariamente manipulaba gallinas cuyas garras serían las responsables de los arañazos. Mientras, Brenda continuaba sin aparecer. Esa misma semana, la señora Elba recibió otro mensaje del móvil de su hija, diciendo que estaba cansada, que quería irse lejos. Para los padres no había duda de que ese mensaje y otros recibidos en esos días de similar tenor no habían sido escritos por su hija. Además, cuando llamaban al teléfono de la chica, siempre aparecía apagado. Interrogaron a su amiga Carolina Pereira y a su pareja Juan Murúa, ya que se supo que Brenda iba a encontrarse con ellos. Pero afirmaron que esa noche habían estado en casa de otros amigos, lo cual fue confirmado, pero no profundizaron. Este, a la larga, sería un grave error. Se manejó la posibilidad de que se tratara de un suicidio para darle un cierre rápido al caso, cosa que la familia de Brenda descartaba airadamente. Pero 2 semanas después, la investigación da un giro. El 27 de julio de 2009, un vecino de Villa del Carmen encontró unos restos humanos calcinados y dio parte a las autoridades, quienes se trasladaron al lugar. Efectivamente, en el lugar, ubicado a solo 3 kilómetros de la casa de Brenda, encontraron lo que claramente era el cadáver semidesnudo de una persona completamente quemado. Pero además, pudieron localizar en los alrededores un reloj con manchas de sangre, unos anillos y pulseras, un juego de llaves y la tira de un corpiño. Tras el levantamiento del cadáver y el posterior estudio de este y las pertenencias, se pudo confirmar que se trataba del cuerpo de Brenda. Tras la ratificación de la identidad y la notificación a los padres de Brenda, la negrita inició con apoyo del pueblo y de diversas organizaciones feministas de la región una cruzada para encontrar al responsable de tan terrible hecho. Pese a las manifestaciones de los ciudadanos y las constantes quejas de los padres de Brenda, en especial de la negrita, el caso comenzó a caer en una espiral de abandono. La madre de Brenda y otros vecinos de la localidad afirmaban que las autoridades policiales estaban haciendo poco o nada para esclarecer el suceso, y se especuló que el autor del crimen podría tener influencias con la policía. Las investigaciones forenses fueron muy difíciles, ya que al ser incinerada, los tejidos corporales que podían aportar pistas del asesino estaban destruidos. Sin embargo, algunas cosas pudieron sacarse en claro. Brenda fue asesinada el mismo día en que desapareció. El peritaje químico analizó un resto amorfo de metal que contenía bario, antimonio y plomo, elementos que coinciden con una munición calibre 22, y se probó que se usó combustible para acelerar el proceso de incineración. Hubo un momento en el que el juez a cargo le dijo a la señora Elba que tenía un testigo importante, pero poco después de esta afirmación,
el magistrado fue trasladado a otra localidad para asumir un nuevo cargo. Nunca se supo cuál era el supuesto testigo o si realmente existía. La familia, vecinos y agrupaciones feministas de apoyo por todos los medios a su alcance trataron de mantener vivo el caso. Intentaron recurrir a los medios de comunicación, hacían marchas, pancartas, y la negrita se reunió hasta con el gobernador de la entidad en aquella fecha y escrachó al hermano de este en plena calle. Pero lo cierto es que el caso de Brenda Arias prácticamente cayó en el olvido durante mucho tiempo y su madre Elba siempre afirmó que se burlaban de ella, que debía existir algún tipo de encubrimiento o complicidad de los órganos de investigación. 11 meses después del asesinato, una nueva jueza penal de Cocarán, Patricia Beso, solicitó al jefe de la policía que pusiera a disposición del tribunal personal idóneo para reactivar esta investigación y finalmente así se hizo. Este nuevo equipo hizo su trabajo y dieron con un allegado de Brenda, Roberto Rey Pedernera, conocido como Bato, quien ofreció información que no había dado antes. Y es que, a decir de los nuevos peritos, la gente del pueblo no había querido hablar y costó mucho que tuvieran la confianza de hacerlo aun pasados tantos meses. Lo cierto es que Bato y otras personas mencionaron un nombre que ya había surgido en la primera investigación, pero sobre el cual nunca se avanzó: Juan José Murúa, la pareja de Carolina Pereira, la amiga de Brenda. Hasta la madre de Brenda, en esta segunda ronda de declaraciones, recordó que su hija había dicho que saldría esa noche con Carolina y Juan, cosa que no estaba registrada en los primeros interrogatorios. El registro detallado de las llamadas realizadas desde el teléfono móvil de Brenda, que nunca fue solicitado por los primeros investigadores, mostraba contradicciones en las primeras declaraciones de Carolina, quien había sostenido que la última llamada con Brenda había sido como a las 8:45 de la noche en la que fue asesinada. Pero lo cierto es que hubo un intercambio de mensajes casi hasta la hora en que Brenda salió de casa. Era imposible determinar si el teléfono de Carolina había sido usado por ella o por su pareja Juan José, quien también había mentido en sus declaraciones al decir que apenas conocía a Brenda y que solo tenía una relación de hola y adiós. Otros testigos afirmaron que se conocían más. Incluso había existido un vídeo donde Brenda y Juan bailaban encima de una mesa en una fiesta. Se supo que Carolina, Juan y Brenda se reunían con frecuencia en el local donde se citaron esa noche y se los veía por el pueblo juntos. En el momento de esta segunda investigación, Carolina y Juan se habían separado, pero se supo que ella le tenía mucho miedo a su ex, al que había denunciado por violencia de género, por lo que no se descartó que Carolina tuviera más información de la que había ofrecido, pero sintiera miedo de darla. Los investigadores se dieron cuenta que la gente del pueblo no había hablado sobre Juan Murúa porque le tenían miedo, y cuando se fue de la localidad, la gente comenzó a contar cosas. Es así como un amigo y compañero de trabajo de Murúa dijo a los investigadores que Juan quería tener una relación íntima con Brenda y que en líneas generales el hombre tenía una actuación obsesiva con las mujeres, las seguía, las acosaba, insistía e incluso las intimidaba para que salieran con él. Además, se supo que era hábil con las armas de caza, cultivaba y consumía marihuana, era cruel con los animales, no tenía miedo a las peleas, no le importaba el trabajo que tenía en una empresa avícola, y su actitud empeoró sensiblemente después de la muerte de Brenda. Por otra parte, desde 2009 hasta 2011, los sistemas de investigación habían avanzado y con apoyo de la Policía Judicial de la localidad de Córdoba, se descubrió que los mensajes recibidos por la madre de Brenda en los días posteriores a su desaparición habían sido realizados desde sitios en los que en esos momentos se encontraría Murúa. Más tarde, también se sabría que Juan Murúa había recibido 2 condenas en Córdoba, una por violencia de género contra su pareja, Carolina Pereira, y otra por el intento de abuso a una sobrina menor de edad. Finalmente, los nuevos interrogatorios a Carolina Pereira y los amigos con los que habían estado esa noche colocaron la guinda al pastel.
El amigo de la cita de esa noche, de apellido Escudero, afirmó que él y Juan José habían acordado salir de cacería esa noche mientras sus parejas se quedaban en casa conversando. Pero a los hombres les faltaba una carabina y Murúa se ofreció a ir a su casa, que estaba a unos 8 kilómetros del lugar, para buscar una. Iba en moto, no tardaría mucho. Sin embargo, regresó casi 6 horas después, contando que al parecer unos animales se le habían metido en casa y habían causado un desastre que tuvo que estar recogiendo. Ese tiempo había sido más que suficiente para que matara a Brenda, la incinerara y se aseara. Pero todo este proceso no fue corto. Casi 8 años después del asesinato, el 3 de abril de 2017, la jueza Beso ordena la detención de Juan José Murúa. Esta diligencia también llevó su tiempo, ya que Murúa estaba preso en un penal de Villadolores por intentar el abuso de su sobrina adolescente. Sería en julio de ese año 2017 cuando Juan José Murúa fue presentado en el Juzgado de Instrucción Penal de Concarán ante la jueza Patricia Beso, quien inició el procesamiento por el delito de homicidio simple mediante el uso de arma de fuego. Las audiencias se comenzaron el 31 de octubre de ese año, pero la negrita Garayalde, esa madre que durante 8 años nunca se rindió buscando justicia para el asesinato de su única hija, ni siquiera tuvo la satisfacción de ver al culpable preso, ya que murió 4 días antes del inicio del juicio a causa de una enfermedad que para su esposo fue producto de los años de lucha. Al iniciarse el juicio, Juan José Murúa, de 29 años, se acogió al derecho de permanecer en silencio y no rindió declaración. Además de las declaraciones ya relatadas, durante las distintas audiencias se presentó el testimonio de Carolina Pereira, expareja de Murúa, quien dijo que aunque Juan José la golpeaba y por eso lo denunció y se separó, no le guardaba ningún rencor. Hubo la sensación general de que no quería decir nada que comprometiera demasiado a su ex, y tuvo varias inconsistencias en sus declaraciones, que fue realizado un careo con Silvia Marietti y Eduardo Escudero, la pareja en cuya casa estaba en la noche del asesinato de Brenda. También testificó Rodolfo Picapietra, que al inicio de las investigaciones no había querido hablar. El hombre afirmó que el día de los hechos se encontraba en la zona del asesinato cazando con un amigo y escucharon voces de 2 personas que discutían, y al momento se oyeron 2 disparos. Al poco encendieron sus linternas para no ser blanco de las balas y escucharon una moto que se encendía y se alejaba del lugar. También se presentaron testimonios de que esa noche habían sido detectados 2 incendios en la zona, uno de los cuales fue atendido por los bomberos. Estas declaraciones permitieron conocer la secuencia del crimen. También declaró una amiga de la víctima, que afirmó que Murúa se le había insinuado a Brenda e incluso había intentado besarla, por lo que la chica no quería quedarse nunca sola con él. Durante las jornadas se presentarían otros testimonios de conocidos de Juan José Murúa que daban cuenta de su carácter violento. Aseguraban haber sido agredidos por el acusado y relataron delitos como el robo de un tractor y destrucción de propiedades de la empresa en la cual trabajaba. Pero un testimonio en particular fue impactante. Con su bebé en brazos, Mabel Bonada, sobrina del acusado y hermana de la menor que Murúa intentó violar, declaró ante los jueces que su tío le confesó llorando que había matado a una chica en San Luis con la que tenía una relación paralela. Juan José le habría argumentado que la mujer lo amenazó con contarle todo a su pareja Carolina y le dijo que después de asesinarla había incinerado el cuerpo. El padre de Brenda, Miguel Ángel Arias, también prestó declaración y no pudo contener las lágrimas al reconocer ante el jurado las prendas que habían sido encontradas en el lugar del asesinato como pertenecientes a su hija. Al final, Juan José Murúa quiso declarar, pero no aportó nada nuevo a su versión de lo sucedido, salvo afirmar que esa noche había visto a César Albelo, el novio de Brenda, cerca de la zona donde fueron hallados los restos, cosa que ya había sido descartada en la primera investigación. Finalizadas las declaraciones, vinieron los alegatos. El fiscal Mario Zudaire solicitó que Murúa
fuera condenado a la pena máxima para el cargo del que se le acusaba, de homicidio simple mediante el uso de arma de fuego, que era de 33 años de prisión. Cabe destacar que en el momento de cometer el crimen, el delito de feminicidio no estaba contemplado en la legislación argentina, y Murúa no pudo ser acusado de ese cargo, por el cual habría tenido una condena de prisión perpetua. La defensa, por su parte, alegó que no había pruebas directas, materiales, de que Murúa hubiese asesinado a Brenda, por lo que, aplicando el principio de presunción de inocencia, el acusado debía ser absuelto. El 15 de noviembre de 2018, en una sala más grande para albergar a la cantidad de personas que querían estar presentes, los jueces emitieron su veredicto. Encontraron a Juan José Murúa culpable del asesinato de Brenda Arias. Los magistrados acogieron la solicitud de la Fiscalía de 33 años, a los cuales sumaron la condena que Murúa ya estaba cumpliendo en Córdoba, para totalizar 38 años y 2 meses de prisión, ordenando que fuera recluido en el complejo penitenciario provincial Pampa de Salinas. Fue el único momento en el que Murúa se mostró afectado. Y demás datos sobrantes en la causa, a la pena única de 38 años y... Los presentes estallaron en gritos y aplausos. Llantos, risas y abrazos llenaron la sala. Tras 8 años de lucha, finalmente se hacía justicia. Pero Juan José Murúa no dejaría de ser noticia. En junio del 2019, protagonizó un espectáculo al subirse a una columna de iluminación en el penal. Ahí permaneció durante 10 horas a una altura de 25 metros, solicitando la revisión de su condena. La presencia de una integrante del Tribunal Superior de Justicia que le prometió una reunión lo convenció para descender. En 2020, Murúa volvió a los titulares de la prensa al conocerse que el 23 de diciembre, alrededor de las 9:30 de la noche, se había fugado de la prisión catalogada como de alta seguridad. Tras un intenso operativo de búsqueda, Juan José Murúa fue detenido nuevamente 2 días después en los corrales de una estancia a más de 20 kilómetros del penal, tras ser delatado por la esposa del dueño del lugar, pero muy posiblemente no sea lo último que sepamos de Juan José Murúa, ya que la justicia de la localidad de Córdoba lo considera el principal sospechoso en la desaparición y posterior asesinato de Marisol Reastes, de 18 años, y su pequeña hija Luz Morena, de solo 2 añitos, en el año 2014. Marisol también había rechazado a Murúa, y al igual que en el caso de Brenda, tras su desaparición, habría enviado mensajes por redes y su teléfono. El cráneo de la joven madre fue encontrado en 2018. De la pequeña no han hallado rastros. Internacionalmente, se reconoce que existen 4 formas de violencia contra la mujer: física, económica, sexual y psicológica. Además, hay 2 factores fundamentales que coinciden en todos los casos de violencia de género. Una, que esta violencia es estructural, pues se perpetúa sobre la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer, y en segundo lugar, es instrumental, pues se usa como instrumento de dominación y control de las mujeres. Una explicación quizás más sencilla es la que dio Eduardo Galeano, reconocido escritor y periodista uruguayo, quien escribió: «El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo». Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. Cuéntame qué opinas de este terrible asesinato. Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!